Venga, pues buenas noches, perdonad por esto. Hemos perdido unos minutos, pero son cosas que pasan con los directos. Nunca nos había pasado, alguna vez nos tenía que pasar. Bueno, somos 100.000 suscriptores ya. Tenemos 6.000 suscriptores. Eso es un motivo de enorme alegría para Andrés, para mí, para todo el equipo. Entonces, este directo es para celebrar eso, para celebrar precisamente eso. Yo os quiero dar las gracias y hoy va a ser un directo muy especial, porque no vamos a hablar solamente de temas científicos, sino que lo hemos estado anunciando estos días, lo dejo abierto para que preguntéis cualquier cosa que os interese sobre ciencia, sobre el canal o incluso sobre mi humilde persona o sobre Andrés o sobre Isa. Podéis preguntar lo que queráis. Sí voy a anunciaros que en los próximos días vamos a hacer un sorteo. Entre los suscriptores, entre estos 100.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo y los que ganen, pues habrá una serie de regalos que ya os contaré, estaros pendientes de la comunidad y de las redes sociales porque los anunciaré ahí en cuanto lo tenga todo completo y os los iremos haciendo llegar, ¿de acuerdo? Eh, Estoy muy contento. Hemos estado hablando, fijaros, he estado repasando los vídeos y es que llevamos 137 con 137 vídeos. 137 vídeos en los que hemos hablado de todo. Hemos hablado del universo, hemos hablado de galaxias, hemos hablado de estrellas, hemos hablado de planetas en formación, hemos hablado de las mayores estructuras que se han visto, hemos hablado de la Tierra, de los interiores de la Tierra, de las extinciones, de especies muertas, del origen del ser humano, de la materia, de física cuántica. Hemos hecho un repaso, la verdad, claro, son muchas horas, porque son más de, lo estuve viendo el otro día, son como ininterrumpidas 80 horas de vídeo contando historias de ciencia, ¿no? Y las que nos quedan porque pensamos hacer muchísimas más. Bueno, ya os digo que os dejo el protagonismo a vosotros y lo primero que vamos a hacer, porque tengo una pregunta muy especial que nos la ha mandado Nacho Sevilla y que nos la ha mandado por audio. Así que esperemos, vamos a ver, mirad cómo cruzo los dedos, esperemos que se oiga. En cuanto lo tenga. Sí. Querido Pero es que me he ido. ¿No la puedes poner? No, pues no tengo nada, Andrés, que voy a tener. Ponla en tu móvil y ponla al lado del micro. Bueno, no podemos poner la pregunta de Nacho Sevilla, da igual. Yo os cuento de qué iba. Me preguntaba Nacho Sevilla hace muchos años, hace pues como más de 20 años, en el periódico, dirigí un suplemento de tecnología, que fue el primero que se hizo en la prensa, y este suplemento se llamaba ABC Informática y después vino otro que se llamaba Tecnológica. Y una vez hice un reportaje, escribí un informe sobre lo que ya en aquel momento llamaba hombre mecánico, me parece, o hombre homo máquina o algo así, que de lo que venía a hablar era de la enorme relación que en los próximos años iba a tener la informática, las máquinas,
los ordenadores, los móviles, en la influencia en la vida. Y me preguntaba Nacho, dice, ¿qué fuentes de información utilizaste entonces? Porque entonces no se hablaba mucho de eso. Bueno, pues no se hablaba mucho de eso, pero sí se hablaba de eso en los lugares donde se tenía que hablar, que eran en los círculos de expertos, eran en las empresas de tecnología, donde se estaba investigando a toda pastilla para conseguir esto, ¿no? Para conseguir hacer estos avances que hoy no entenderíamos la vida sin ellos. Pues sí, pues hace como 20 años pues ya lo contábamos en las páginas del periódico, en este suplemento, que no sé, a los que seáis más mayores lo recordaréis si leíais el periódico, ¿no? Se llamaba ABC Informática y se llamaba, y después se rebautizó como Tecnológica, ¿no? Qué tiempos aquellos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Aldo Linares. Fíjate, le he dicho que preguntas tal y tenemos las preguntas personales. Y me pregunta, de pequeño, ¿tus juegos estaban inmersos en la ciencia, experimentos y otras diabluras? Pues hombre, no, yo de pequeño era bastante gamberro, según me decía mi madre, la pobre. Algún experimento hice, pero me salió muy mal. Me salió muy mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, que teníamos en casa una estufa de esas de parábola, que no sé si la habréis visto, una parábola de metal y tenía unas resistencias encendidas justo en el centro de la parábola. Hacía frío y yo me acuerdo que para tener más calorcito, mi hermano y yo, que estábamos juntos siempre, pues arrimamos unas cajas vacías de zapatos para calentarlas y luego meter los pies dentro. O sea, imaginaros, claro, aquello salió ardiendo y no quemamos la casa de milagro, absolutamente de milagro. Aldo, si tú crees que eso era un experimento científico, pues ahí está. Y ahora que lo pienso, bastante pirómano tenía que ser porque otra vez quemamos el váter. Sí, la tapa del váter. Sí, y este fue otro experimento, porque no lo hagáis, ¿eh? Y si tenéis niños, tapadles los oídos, porque es divertidísimo, pero peligrosísimo, claro. Se coge un montón de papel higiénico, se pone dentro de la taza, y la parte de arriba no se moja, y entonces con una cerilla le prendes fuego y luego tiras de la cadena. Divertidísimo, eso divertidísimo. Hasta que una vez salió, no se apagó porque la tapa ya estaba ardiendo, ¿no? Y con él y con la tapa las cortinas del baño. En fin, estos son los experimentos científicos que hacía Aldo. No sé si te sirve de respuesta, pero ahí los tienes, ¿no? Tenemos otra pregunta que es de Pablo Puente. A ver, nos dice Pablo Puente. Más que una pregunta personal, estaría bien que os presentéis todo el equipo que está detrás de Nieves, siempre y cuando queráis, claro. Bueno, la conexión la tengo yo solamente y no estamos juntos ahora mismo, Pablo. Los conoces, el equipo somos 3 personas, estoy yo, que soy el que sale en los vídeos y cuenta las cosas, luego está Isa, que es la que se encarga de todas las comunicaciones del canal con los suscriptores, con las redes sociales, hace un trabajo inmenso, diario, de promoción, de dar la lata a todo el mundo, de difusión. Y luego está Andrés, que es el responsable de que de repente no se oiga, como hoy, ¿vale? Bueno, es una broma. Y luego está Andrés, que hace todo el diseño del canal, todo el logotipo, por ejemplo, que es una maravilla. Este logo es una preciosidad. Lo diseñó Andrés. Eh, Hace todos los montajes de todos los vídeos. Y bueno, pues entre los tres, pues hemos montado este equipo improvisado, pero que funciona muy bien. Funciona muy bien. Es verdad que tenemos a veces nuestros más y nuestros menos, pero porque sobre gustos no hay nada escrito. Y a veces no sé, a Isa le gusta una cosa, a mí me gusta otra, a Andrés le gusta otra, y esto acaba como el rosario y la aurora. Pero nunca llega la sangre al río, porque al final siempre nos ponemos de acuerdo, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un buen equipo, ¿no? Más preguntas. Jesús Álvarez. Jesús Álvarez pregunta si pudieras comer o cenar con un personaje histórico de cualquier época, ¿cuál sería ese personaje? Mm,
Un personaje histórico, me imagino que te refieres a un científico. Pues mira, me encantaría cenar con Darwin, con Charles Darwin, y tomarme unas cañas con Einstein, si hubiera podido. Eso sería fantástico. O sea, entre estos dos científicos, o sea, la vida, nuestra vida ahora no se entendería sin estos dos gigantes, ¿no? Uno nos enseñó la evolución, la teoría de la evolución, es decir, cómo desde los primeros organismos llegamos a ser nosotros, los primeros organismos unicelulares. Y el segundo nos tiró abajo todo lo que pensábamos sobre el universo y nos dio otra imagen de universo que es la que tenemos ahora, ¿no? O sea, que son fundamentales. Por supuesto hay muchos más, pero como me preguntas uno, pues te he dicho dos, ¿no? Y la segunda pregunta de Jesús Álvarez, que tiene dos, es si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a cuál de los dos irías? Pues mira, yo creo que depende del día, ¿no? Pero si me lo preguntas ahora mismo, me iría al futuro. O sea, tengo muchísimas ganas de ver todas estas cosas de las que estamos hablando en el canal, verlas hechas, verlas realizadas. O sea, me encantaría avanzar, fíjate, primero poquito, no sé, unos 100 años, y ver la Luna poblada, Marte poblado, el ser humano expandido por todo el sistema solar. Me gustaría ver los primeros viajes interestelares. Me gustaría el futuro. Me gustaría que se resolvieran los grandes problemas de la física, de la energía oscura, esa gigantesca fuente de energía que si algún día conseguimos dominarla, se acabaron los problemas energéticos para siempre, ¿no? Y luego me gustaría ir todavía mucho más al futuro, no sé, de repente avanzar 5.000 años, a ver qué pasa, ¿no? A ver si todavía estamos ahí y si estamos como somos, ¿no? El pasado no lo conocemos, pero tenemos una noción de lo que fue. Por supuesto, sería muy interesante. Prácticamente cualquier época histórica. Fijaros en el Renacimiento, cuando surgió la ciencia moderna, el concepto de ciencia que tenemos ahora. Sería un viaje apasionante, ¿no? Pero si me das a elegir, me iría al futuro. Me iría al futuro a ver en qué para todo esto, ¿no? Preguntas. Tenemos una de Sandra Gutiérrez. Y me pregunta, ¿dónde te sientes más cómodo trabajando o divulgando ciencia? ¿En televisión, en radio, en prensa o en redes? ¡Hala! No sabía yo que hacía tantas cosas. Pues sí, es verdad. Pues me siento igual de cómodo. Me siento igual de cómodo porque la televisión me gusta porque es un medio que no me cuesta trabajo. Yo a veces lo he hablado con Iker, que es con el que estoy en televisión, y no me impone el medio, no me imponen las cámaras. Hablo tranquilamente como si estuviera delante de vosotros, ¿no? Y creo que eso gusta porque queda muy cercano. Disfruto mucho, ¿no? Me siento muy cómodo. Prensa es lo mío, o sea, yo todos los días escribo por lo menos un artículo para el periódico, para mi periódico, que es el ABC, un artículo de ciencia. Que claro, primero hay que buscar el tema, estudiarte el tema, hablar con gente del tema y escribirlo. O sea, escribir un artículo de ciencia no es como ir a una rueda de prensa, coger tres declaraciones de un político o de un deportista y volver y plasmarlas. Es un poquito más complejo, ¿no? Pero lo hago encantado y me siento muy cómodo. Y en radio, pues si hay una cosa que yo hago es hablar, como bien sabéis, ¿no? O sea que me siento cómodo prácticamente en todos los medios. Yo creo que todos los medios aportan su granito de arena para, en mi caso, para mi trabajo, que mi trabajo es, si os fijáis, es muy coherente porque cuento lo mismo, es decir, hablo del mismo tipo de cosas, divulgo ciencia, intento hacerlo en todos los medios que estén a mi alcance, ¿no? Y si mañana hay algún otro medio nuevo, me apuntaré también para hacerlo. Y Sandra también hace una segunda pregunta. Dice, ¿te has emocionado al conseguir los 100.000 suscriptores? ¿Te emocionas con facilidad o por el contrario eres más bien reservado en ese sentido? Pues Sandra, no sé qué decirte. Yo me gustaría decirte que soy más bien reservado, pero ¿sabes qué pasa? A medida que vas cumpliendo años te vas haciendo más sensiblero. Es verdad, yo no sé por qué, pero te vas haciendo mayor y te vuelves más sensible. Y cosas
que antes no me tocaban la moral, pues ahora sí que me la tocan, ¿no? Esto de los 100.000 suscriptores me ha emocionado, sí. Me ha emocionado profundamente. O sea, cuando empezamos, todavía no estaba ni Isa, cuando empezamos Andrés y yo en el 2000, hace casi 2 años y medio, casi tres, no, todavía entre 2 años y medio y tres. Pues no, o sea, el canal empezó por la pandemia. O sea, estábamos todos recluidos en casa. Yo tenía, como sabéis muchos, desde hacía años, un canal abandonado porque en su momento hicimos unos vídeos ABC en el periódico, que yo los iba poniendo en el canal, pero en el periódico me dijeron que no podía utilizar los vídeos del periódico para ponerlos en YouTube, y entonces pues lo dejé. Y llevaba años ahí, años parados. Y se me ocurrió cogerlo, sabía que Andrés estaba dedicando y había estudiado en una escuela de diseño, y sabía de diseño gráfico, y le gustaban los temas de fotografía, de iluminación, etcétera. Y hablé con él y digo, oye, ¿te apuntarías? ¿Hacemos esto? Pues venga, vamos a hacerlo. Y lo empezamos a hacer. Y al poco se sumó Isa y dice, oye, esto hay que difundirlo más. Y ella es la que nos ha ayudado a difundirlo muchísimo, ¿no? Y así fue como surgió. Nunca me imaginé que nos iba a ir tan bien. Es decir, es verdad que hay canales que tienen millones de suscriptores, pero también os digo que hay mucha gente que compra suscriptores. O sea, es muy fácil. Te vas a internet y puedes comprar 1 millón de suscriptores. El problema es que luego esos son de mentira, porque como no existen, no te dan visitas. Y si os fijáis, hay un truco muy bueno. Si queréis saber si veis a alguien que dice que tiene, no sé, 3 millones de suscriptores, ¿vale? Coger los últimos vídeos que ha hecho y mirar cuántas visitas tienen. Si un canal que dice que tiene 2 millones o 3 millones de suscriptores, veis que las visitas de los vídeos son 5.000, 10.000, 15.000, pues está claro que algo no cuadra, porque en nuestro canal yo tengo más y tengo muchos menos suscriptores. Es decir, ahí hay suscriptores falsos. Seguro que ahí hay suscriptores falsos. Bueno, pues nuestros suscriptores son todos de verdad. Sois vosotros que habéis ido suscribiéndoos uno por uno, y por eso os lo agradezco, ¿no? Por eso llegar a 100.000 a mí me parece maravilloso. Y espero que lleguemos a muchos más, porque esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Me preguntan. Pues mira, muchas cosas, ¿no? Pero hay una con la que no puedo, que es con la mentira. O sea, valoro la sinceridad. Es decir, me da igual qué es lo que me tengas que decir, aunque sea lo peor del mundo, aunque no me guste, aunque sea lo que sea lo que sea. Prefiero que me lo digas a que me mientas. O sea, ¿sabes por qué? Porque una persona que te miente ya no puedes confiar. Aunque lo intentes, hay algo que se rompe, algo, un vínculo que se rompe y que no se vuelve a arreglar, se rompe para siempre. Y eso pasa con la mentira. Una persona que te ha mentido ya nunca más puede volver a ocupar el sitio que ocupaba, por lo menos en mi caso, ¿no? Tenemos a Josep Boades, que me pregunta. Mi pregunta sería, ¿cómo afronta el futuro del canal? ¿Con qué ganas e ilusión? Bueno, pues con todo lo que he dicho ya, pues podréis imaginaros que con todas las ganas y con toda la ilusión, vamos. Eh, Hemos llegado a 100.000, es verdad, a los primeros 100.000. O sea, vamos a continuar. Dicen los que entienden que a partir de 100.000, YouTube ya te empieza a considerar como un canal de mediano tamaño, ya no un canal pequeñito, y entonces te difunde más, te ayuda más a crecer. Con lo cual, dicen los que entienden que si continuamos trabajando como hasta ahora, pues podremos ir creciendo más rápido. Es decir, el futuro del canal yo lo veo, desde luego, con mucha más gente y haciendo cada vez más cosas. ¿Cuál es el problema de hacer cosas? Pues evidentemente dos: el tiempo, y la segunda es el dinero, evidentemente. Todos nosotros nos dedicamos a otras cosas. Es decir, yo no vivo del canal, ni muchísimo menos, porque da
no da dinero en absoluto, no da prácticamente ni para cubrir sus propios gastos, ¿no? Andrés ha terminado de estudiar hace nada y tiene su trabajo, y Isa, que vive en Málaga, pues tampoco, ¿no? O sea que no estamos aquí ahora haciendo nada por dinero. Pero si el canal empezara a ganar dinero, pues se merecería invertir más en determinadas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaría tener una empresa de estas de grafismos, que estos grafismos maravillosos que hacemos estas historias tan bonitas que contamos sobre el universo, la materia, el Big Bang, pues hacer esos gráficos maravillosos. Me encantaría tener a alguien que lo hiciera, pero eso cuesta mucho dinero, no podemos llegar ahora, ¿no? Pero queremos llegar. Y en cuanto a contenidos, pues ahora mismo, como sabéis, tenemos cuatro tipos de contenidos, que son los semanales, digamos el vídeo semanal, y luego tenemos las entrevistas, que las hacemos siempre que es posible, tenemos la sección de preguntas Mo, que está teniendo bastante éxito, que también lo hacemos de vez en cuando, y tenemos el Mo Express, que son unos vídeos más cortos que hago primero para los miembros, los dejo para los miembros, los que son de pago, que alguna diferencia tienen que tener, tendrán más cosas, y luego cuando llevan un tiempo en miembros ya los pasamos a público. Bueno, pues hay más cosas que no os voy a decir, porque si no me las vais a empezar a pedir ya. Hay más cosas que tenemos pensadas, pero nos hacen falta tener más tiempo. Es decir, yo no tengo demasiado tiempo para dedicarme, el que tengo, y me cuesta mucho trabajo muchas veces. Y luego es una cuestión también de recursos, ¿no? A medida que el canal crezca y vaya dando más recursos, podré ir dejando algunas cosas y centrándome más en el canal. Pregunta Valle Montero: ¿trabajas en lo que soñabas de niño? Pues mira, Valle, no sé cómo se te ha ocurrido hacerme esta pregunta, pero sí, efectivamente. Y preguntan si soy feliz con mi trabajo. Es que yo de niño ya decía que quería ser periodista. O sea, cuando te preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues uno decía policía, bombero, astronauta, yo decía periodista. Lo tenía clarísimo. Y he conseguido el trabajo que yo quería hacer. Mi paso por el periodismo no se limita a lo que hago ahora de ciencia, ¿no? Que es lo que hago desde hace ya bastantes años, pero he pasado por muchas etapas. He cubierto muchas y he quemado muchas etapas dentro de esta profesión, que yo creo que es la más bonita del mundo, porque te permite conocer gente, conocer situaciones, conocer países. O sea, tú cuando llamas a cualquier parte, ahora por ejemplo, que hago temas de ciencia, y digo, mira, quería hablar con fulanito de tal, soy José Manuel Nieves de ABC, ¿no? Es que te abren todas las puertas. Enseguida, o sea, qué lujo, qué lujo. Yo os cuento a vosotros las historias, ¿no? Pero qué lujo que yo pueda llamar al que más sabe del mundo sobre un tema y poder hablar con él para que me lo cuente de primera mano. Para mí no hay nada que me haga más feliz. Así que, Valle, sí, trabajo en lo que soñaba de niño y mi trabajo me hace muy feliz. Marta García pregunta: ¿qué científicos aún no has podido entrevistar? ¿Vivos, muertos? Hombre, no he podido entrevistar a muchos, hay muchísimos científicos. Bueno, dices aquí vivos, muertos, de la época que sea, es muy difícil entrevistar a los que ya están muertos, ¿no? Pero si me preguntas qué entrevista me hubiera gustado hacer, pues me hubiera gustado muchísimo, por ejemplo, interrogar, o sea, interrogar, ¿no? Entrevistar a Galileo, ¿no? O a Darwin, pero cosa imposible, ¿no? Los hubiera deseado entrevistar con toda mi alma, ¿no? He entrevistado a científicos muy importantes, ¿no? Es verdad, pues varios premios Nobel. He entrevistado a Stephen Hawking, he entrevistado a cosmólogos, a físicos, a paleontólogos, astronautas. Es decir, sí, he tenido suerte y vamos a entrevistar más, y los vamos a seguir entrevistando para el canal, ¿no? A ver, es difícil escoger y creo que me sé la respuesta, pero ¿qué prefieres? ¿Descubrimientos cósmicos o terrestres? ¿Astronomía o paleontología? Pues no creo que te sepas la respuesta, Marta, eh, porque es que me apasionan las dos cosas por igual. A ver.
mm, una de las razones por las que yo soy periodista y no científico es porque me gusta ir picando de todo. Es decir, si fuera un científico, por ejemplo, un astrónomo, pues a lo mejor me pasaría 5 años catalogando galaxias para hacer un estudio. Yo no soy capaz de hacer eso. O sea, y si fuera biólogo, pues a lo mejor me pasaría un montón de años estudiando no sé qué parte de una célula porque es súper importante. Es un trabajo científico de primera, todo. Pero yo no valgo para eso, no tengo esa constancia. O sea, mi curiosidad me pide y me exige que hoy le hable con el paleontólogo, con el que más sabe de paleontología, para que me cuente qué es lo último. Y luego con el astrónomo, y luego con el astrofísico, y luego con el físico de partículas, y luego con el ingeniero. ¿Entiendes? Es así, ¿no? Maripaz pregunta que si tengo algún libro escrito o pienso escribir alguno. Pues las dos cosas, sí, tengo un libro escrito que se llama Hablemos de Ciencia, está editado por la editorial EDAF. Lo edité, me parece que en el año, lo publiqué, me parece que en el año 2006, si no recuerdo mal, y ya va tocando otro que lo estoy empezando a preparar para el año 25, lo tengo que entregar, es un libro más duro, que va sobre el final del universo. Ya os avisaré, ya os avisaré. Rosario Manjón, que pregunta, además de Darwin, ¿tienes o has tenido más animales? No, solamente he tenido a Darwin y es el único animal que he tenido. Es el único animal. Es verdad que he vivido en casas donde había perros, pero no eran míos, eran de otras personas, ¿no? Con lo cual no los considero como míos. Mío, Darwin, y no he tenido más. Y me preguntas, Rosario, que se habrá quedada. Lo he estado pensando mucho, pero es muy complicado eso de la quedada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde la hacemos? Si la hago en Madrid, eh, ¿qué pasa con todos los que no están en Madrid? Y si la hago aquí en Valencia, ¿sabes? Es como raro, ¿no? Le tengo que dar más vueltas, ¿no? No lo tengo muy claro. Sergio, cuéntanos la historia que hay detrás de la foto de tu banner en Facebook. Asomado al abismo. Creo que te refieres, Sergio, a una foto que estoy yo encima de una roca muy alta mirando al desierto desde una montaña con un acantilado justo debajo, ¿no? Pues esa foto evidentemente tiene una historia. Ese sitio está en Sudán. Lo que se ve al fondo es un pueblo que está en la quinta, sexta curva del Nilo. Lo que yo hacía ahí era estar con un equipo de arqueólogos que estaban desenterrando unas tumbas de faraones, los faraones negros, famosos faraones negros. Y el lugar desde donde me subí para hacer esa foto, que me la hizo un compañero que estaba un poco más lejos, se llama el Jebel Barkal, que es un macizo sagrado a cuyos pies es todo arena, porque es desierto y es como una especie de meseta de roca maravillosa que era sagrada, ¿no? Y consta de dos partes, una roca muy grande y otra puntiaguda pequeña que parece como una cobra que se está poniendo de pie, o sea, se está irguiendo para delante del otro, ¿no? Y desde ahí hice esa foto. Costó su trabajo subir, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena. Ese fue un viaje maravilloso ahí a Sudán y algún día os lo contaré porque nos perdimos en el desierto, estuvimos casi 40 horas perdidos en el desierto y podía haber pasado de todo. Pregunta Sergio también que para cuándo esa paella de celebración o una pequeña quedada. Pues lo mismo que he dicho antes. No sé cómo hacerlo. Si somos 100.000, ¿hago una quedada con quién? ¿Con cuántos? ¿Con 20? ¿Con 25? ¿Y todos los demás? ¿Con 500? No puedo, es imposible. ¿Montamos una especie de charla en algún sitio para que se llene? No, no, no es fácil, no es fácil. No sé muy bien cómo hacerlo. Antonia R. pregunta cómo ves trasladar tu conciencia al cuerpo de un androide. Lo veo una maravilla, o sea, una maravilla, vamos, porque el cuerpo se te va estropeando y si tienes la mente bien y la puedes poner en un cuerpo artificial que no se estropee, pues ya está, fantástico. O sea, ¿qué quieres que te diga? El cuerpo está muy bien mientras dura, pero cuando el cuerpo se convierte en una carga, porque ya no funciona de la misma manera, porque estás lleno de achaques, porque dolores y no sé qué, y tienes la cabeza
súper despejada, que todos tenemos tíos, abuelos, amigos o parientes muy mayores y que tienen la cabeza estupenda, pero el cuerpo no les acompaña, ojalá pudieran trasladar la conciencia al cuerpo de un androide y volver a poder a tener la potencia física de antaño, ¿no? O sea que lo veo estupendamente. Mosito feliz, ¿preferirías ser inmortal o ser inmorible? Vaya, vaya distinción, ¿no? Vaya distinción. Pues ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra. Hay algunas novelas estupendas en las que los personajes son inmortales. Y no me acuerdo ahora mismo de cuál era el título, pero hay una en especial que leí hace mucho tiempo, en el que los hombres ya se habían hecho prácticamente inmortales. Y entonces, después de llevar 400 años viviendo, quedan un grupo de ellos y quedan para suicidarse, porque no aguantaban más la vida. O sea, el valor de la vida, o una parte grande del valor de la vida, es saber que vamos a morir y aprovechar esos momentos. Si todo es eterno, pierdes un poco el interés. Y a estas personas de 400 años es exactamente lo que les pasaba. Se habían cansado de vivir, ¿no? Yo creo que la muerte es parte de la vida, con lo cual no preferiría ni ser inmortal ni inmorible. Luisa me pregunta que por qué felicito el Ramadán todos los años. Pues primero porque mi mujer es árabe y porque tengo un montón de amigos árabes. Es decir, es una cultura fantástica, no sabéis la sabiduría que hay ahí y la ciencia que hay ahí también, a pesar de los pesares. Y vamos, que menos que felicitar el Ramadán, pues me parece igual que a mí me felicitan las Navidades, pues yo felicito el Ramadán. Pregunta Raquel que cuál es mi película de ciencia ficción favorita. Blade Runner. Pero Blade Runner, la primera, la original, es una película maravillosa, maravillosa. Y 2001, Una Odisea en el Espacio, que es una película que tiene 40 años, pero que se mantiene absolutamente viva, actual y también es maravillosa. Que por cierto, Andrés, la tenemos que ver para que tú la veas, porque Andrés no la ha visto y eso es imperdonable. Iván elige, dice, ser el hombre más inteligente del mundo, ser el más guapo o el más rico. Uy, qué pregunta. Pues yo te contestaría como, como Groucho Marx, ¿sabes? Groucho Marx, un genio, ese sí que era un genio. Y decía, la vida está hecha de pequeñas cosas, ¿no? Un pequeño yate, un pequeño castillo, una pequeña fortuna. Evidentemente, para hablar así hay que ser muy inteligente. O sea, sí, esto de Groucho es una broma, pero es muy aguda la frase, ¿no? Eh, si me dieras a elegir, elegiría ser el más inteligente, desde luego. Ser más guapo o menos guapo no, me parece que no es importante, no es relevante. Y más rico, o sea, yo nunca he ambicionado dinero, jamás. O sea, no me he movido por el dinero. Prefiero mi libertad, poder moverme, hacer lo que yo quiera, estar con la gente que yo quiero. Me basta con tener lo suficiente para yo vivir y para poner en marcha los proyectos que yo quiero poner. No necesito ser rico, ni quiero. Isa me pregunta que por qué creo que Darwin me ha adoptado a mí y no al revés. Pues porque me lo encontré en el campo, en la sierra, y fue él el que se me acercó. Era un cachorrito blanco, chiquitín, maravilloso. Normalmente los gatos de campo, cuando tendréis experiencias, habéis visto alguno, en cuanto te ven salen corriendo, salen zumbando. Bueno, pues este chiquitín se me acercó, empezó a provocarme, a jugar conmigo, a tal, y claro, me adoptó. Está claro que me adoptó. Ese mismo día me lo llevé a casa y hasta ahora, hace ya un montón de años, que ya tiene 13 o 14 años. Iván, ¿tienes alguna habilidad musical? ¿Te gustaría ser cantante de una banda heavy metal o mejor de rock? Iván, pues no te lo vas a creer, pero sí que tengo habilidad musical. O sea, todo el mundo siempre me han dicho y mis profesores que tengo un oído privilegiado, he tocado durante muchos años la guitarra y he tenido grupos como cantante y como guitarra
hace muchos años, cuando yo era joven. No era de heavy metal, pero sí era de rock y también de música menos dura, ¿no? O sea que sí, teníamos un grupo, con mi grupo incluso llegamos a grabar una maqueta en una discográfica. O sea que sí, y la música me encanta. Fíjate, ahora que lo dices, me trae muchísimos recuerdos porque lo tuve que dejar porque empezás a trabajar, etcétera y tal, y la vida te separa. Y hace años que no toco la guitarra, pero muchos años, cosa que yo antes no podía pasar un día sin tocar la guitarra, aunque sea un ratito, ¿no? Y no sé por qué, no sé por qué, pero es algo que, fíjate, en algún momento me gustaría recuperar. Sandra dice que le pregunta a Isa si me dejaría por Iker Jiménez. Isa, ¿me dejarías por Iker Jiménez? Vamos, ni se le ocurre, vamos, ni de coña, ya te lo digo yo. Amado Carbonell, Maese Nieves, si tuvieses que elegir una rama entre astrofísica y cosmología, ¿por cuál te decantarías? Astrofísica, que es el estudio de los cuerpos físicos de las estrellas, de las galaxias, etcétera, o cosmología, que es el estudio del universo en su conjunto, de sus leyes, de sus formas. Pues me gusta más la cosmología, fíjate. Me parece fascinante, ¿no? A gran escala, cómo se comporta, cómo nace, cómo evoluciona, hacia dónde va el universo, la cosmología. Y me pregunta José Luis, ¿cómo llevas a estar delante de las cámaras? ¿Nervioso o tranquilo? Creo que esto ya lo he contestado en alguna otra, pero absolutamente tranquilo. Es decir, no me ponen nada nervioso, no, no es mentira, es que no me ponen nervioso las cámaras. Yo absolutamente tranquilo. A ver, Jolly Carrión dice, ¿echas de menos el plató de Cuarto Milenio y tus combates dialécticos con Enrique de Vicente? Bueno, no lo echo de menos porque sigo yendo. Es verdad que ahora ya no hacemos debates, pero os anuncio que hoy, ¿qué día es? Hoy es miércoles. Pues el lunes voy a grabar a Cuarto Milenio y voy a grabar, sí señor, después de tanto tiempo, un debate con Enrique de Vicente. Se ve que hay mucha gente que lo pide. Llegó un momento en que decidimos que los debates ya estaba, era mejor que él contara sus historias y yo contara las mías, pero va a haber debate muy pronto. O sea, lo grabamos el lunes, con lo cual a partir del lunes contar el domingo siguiente no al otro será cuando salga. Así que, ¿sobre qué? Pues sobre naves extraterrestres, no os digo más, ¿vale? Bernabé, ¿se ha hecho con alguna inteligencia artificial? ¿Cuánto de cerca estamos de alcanzar la singularidad? Pues no lo sé, depende de con quién hables, te dice que muy cerca o te dice que muy lejos. Como sabes, la inteligencia artificial la está avanzando a pasos de gigante, pero todavía son muchos los pasos que quedan por dar. Entonces, ahora mismo todos los grandes ordenadores, las grandes inteligencias artificiales, las tienes que educar, las tienes que entrenar en lo que quieres que hagan. O sea, si quieres que una inteligencia artificial te gane el ajedrez, la tienes que entrenar con miles y millones de partidas de ajedrez, con todos los movimientos, todas las variantes, etcétera. Pero no sabrá jugar a las damas, ni al parchís, ni al póker. Entonces, las inteligencias artificiales, la mayoría de las que hay hoy, son de un único propósito para el cual las entrenas, y ahí son las mejores. La verdadera inteligencia artificial, el momento de la singularidad, llegará cuando seamos capaces de hacer inteligencias artificiales de propósitos variados. Es decir, que lo mismo le pides que descubra una proteína nueva a que descubra planetas o que estudie las rocas volcánicas, ¿entiendes? O sea, que tenga distintos, que sirva para distintos propósitos. Y para eso todavía falta mucho. Silvia, ¿por qué te gusta Encélado y los tienes en tu página de Facebook? Pues mira, Silvia, porque me parece una de las lunas más fascinantes de todo el sistema solar. Me parece que en alguna luna, entre ellas Encelado y probablemente Europa, que está en Júpiter, Encelado es de Saturno y Europa es de Júpiter. Pero yo creo que en estas dos es probable que se encuentre vida incluso antes que en Marte, si es que en Marte se llega a encontrar. Encelado es un mundo de hielo
que tiene una cubierta de hielo y debajo un océano global que tiene muchísima más agua que el agua que hay en la Tierra, porque es global, o sea, cubre toda la Luna. Hay lugares en Encelado, ese mar, que tiene hasta más de 100 kilómetros de profundidad. Eh, los océanos nuestros, como mucho, tienen 12, que son la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo, ¿no? Y también hay pruebas de que en el fondo de los océanos de Encelado hay chimeneas hidrotermales, esas fumarolas de agua que sale a 400 grados de temperatura por el calor interno del planeta. Y ahí se cree que en la Tierra una de las teorías del origen de la vida es que fue justamente ahí. Ahí abajo hace un frío que pela, pero alrededor de esas fumarolas surge la vida. Pues Encelado tiene todo eso. Por eso me gusta. Es uno de mis favoritos. Los otros dos, ya que estamos, Silvia, son Europa y Titán. Eduardo Cortés dice que es el cuerpo celeste que se ve en tu cabecera de Twitter. Ya nos lo acabamos de decir, no es Encelado, es una luna de Saturno. Pepito, bueno, esta pregunta. ¿Eres consciente de que estás muy bueno? ¿Te cuidas? ¿Comidas? ¿Gimnasio? ¿Deporte? A ver, no, no soy consciente. Me cuido muy poco porque tengo una vida desgraciadamente muy sedentaria. Me paso el día delante del ordenador. Intento cuidar las comidas. Deporte, me gusta nadar, pero no siempre se puede. Y la verdad es que me cuido muy poco. Me cuido poco. Intento cuidarme más y a partir de ahora me intentaré cuidar todavía más, porque sé que es importante. Pero, en fin, a tu pregunta no me cuido excesivamente. Bueno, pues estas son las preguntas que tenía y evidentemente yo no sé si ahora, si quedan, vamos a mirar, sí, tenemos alguna otra. Por ejemplo, José Gilbert dice, ¿cuántas veces has chocado con Enrique de Vicente y te ha terminado dando la razón? Uy, delante de las cámaras nunca. Detrás de las cámaras sí, el muy pícaro. Delante de las cámaras nunca, pero detrás de las cámaras sí. Lo que pasa que es que él tiene su postura y su imagen, y la tiene que mantener, la tiene que defender, ¿no? Y bueno, pues es un poco el juego de la tele, ¿no? Ese es su papel, él no se inventa nada porque se lo cree todo se cree todo lo que dice, y bueno, pues eh, para mí muchas de las cosas que dice no tienen ningún sentido y eso lo vamos a ver. Lo dejamos ahí. Luisa Bertrán dice, buenas, ¿cuáles podrían ser tus 3 películas favoritas? Eres el mejor, gracias por todo. Gracias, Luisa. Pues mis 3 películas favoritas, pues mira, ya he dicho dos, que son 2001 y que es Blade Runner, siempre os las voy a decir Y claro, no las voy a decir todas de ciencia ficción, no puedo dejar fuera Al Padrino. Es una película maravillosa. ¿Qué eres, de vino o de cerveza? Pregunta de Emi. Pues no te lo vas a creer, pero ni de uno ni de otro. Soy de agua con gas. Sí, es triste, pero es así. No bebo, pero no por nada, sino es que no me gusta. Desde pequeño no me ha gustado nunca el sabor del alcohol. Miento, ahora que soy más mayor, digamos que me está cambiando un poco el metabolismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando estoy en la playa, que sales del calor al mediodía y tal, es la única situación en todo el mundo en el que me apetece tomarme una cervecita fría. La única, y me la tomo. Y ya está. Y en algunas comidas, por eso digo el metabolismo, pues a veces, muy pocas veces, me apetece acompañarlas con una copa de vino. Pero si no, lo que yo bebo es agua. Eh, a ver, Murcia Pardo, dice José Manuel, y para el canal en directo junto con el maestro Enrique de Vicente, yo se lo he propuesto y me ha dicho que sí. Eh, ahora a ver cuándo, porque Enrique, tal y como le veis en la tele, es en la vida real. Es un desastre, es un desastre. Siempre tiene muchas más cosas de las que puede abarcar.
Así que en algún momento tendrá tiempo suficiente y podremos hacerlo. Sandra dice que quiere saber qué opinión tengo de JJ Benítez. Bueno, pues que es muy buen escritor, algún libro suyo me he leído, a todos, pero que es muy buen escritor, que hila muy bien las historias, pero ya, es verdad que se documenta muy bien, pero son historias inventadas, es decir, que nadie piense que lo que se lee en esos libros es auténtico, ¿no? Porque no. Son novelas que se pueden, vamos, lo puedes inventar, te las inventas y quedan muy bien porque para eso está la novela, pero no, a no confundir con la realidad, si es que va por ahí tu pregunta, ¿no? Y Enteos pregunta que cuáles son mis aficiones. Pues mira, son muchas. Leer, estudiar, sí, estudiar. Estudio todos los días, todos los días. Eh, claro, leo muchísimos artículos, ¿no? Artículos científicos, ¿no? Eh, hay tanto que siempre hay cosas que me sorprenden, a pesar de todos los años que llevo haciéndolo, ¿no? Pero luego me gusta leer novelas, me gusta leer clásicos, me gusta leer novelas, me encanta la música, el cine me gusta muchísimo. Preguntárselo a Andrés, que nos vamos al cine con cierta frecuencia. Y bueno, pues estas son las aficiones que tengo, ¿no? Y bueno, chicos, pues creo que, que vamos a ir llegando al final, porque llevamos una hora de directo y luego os cansáis, todos os cansáis. Así que, repito otra vez, muchísimas gracias por, por estar ahí, por estar cada semana, por habernos ayudado a llegar hasta 100.000. Y no os voy a molestar, no os voy a dar la coña pidiéndoos que os suscribáis todas las veces, como he hecho hasta ahora, pero que sepáis que tenemos que llegar a los 200.000, ¿eh? Ese es el siguiente hito, a ver cuándo llegamos. A ver si tardamos menos que en llegar a los 100.000. Con eso estaré satisfecho. Y nada, este ha sido un directo especial. La semana que viene nos vemos como siempre y nos veremos con un tema de ciencia de los buenos, ¿no? De los que, de los que, de los que os gustan. Gracias por aguantarme y por, y por estar en este directo tan especial. Nos vemos la semana que viene. Somos más.